Jueves 25 de junio de 2020, nueva producción para TLB1, Toda la Verdad Primero, de Buenos Aires, Argentina, desde España, desde Valencia, y en el día de hoy compartiendo una entrevista con lo que con todo derecho podemos dar en llamar lo mejor de la sangre joven española, sin ninguna duda. Alguien que no deja función intelectual por cubrir, periodista, escritor, redactor, conductor de radio, documentalista, conferencista, quién sabe todo lo que no estemos haciendo justicia. A nuestro protagonista, José Antonio Bielsa Arbiol, tuvimos el gusto de conocerlo en persona y de grabarlo en nuestra función de 2019, además de la de corresponsal de TLB1 de Buenos Aires, de productor de La Tribuna de España, en aquella oportunidad presentando Cómo sobrevivir al nuevo orden mundial en la Biblioteca Aragón de Zaragoza, y en lo que fuera también la primera edición de Ediciones Tribuna de España. Aquel libro, recordamos, prologado por nuestro Adrián Salvucci, y sin más, presentando y agradeciendo que reciba a TLB1 de Buenos Aires, nuestro gran amigo José Antonio Bielsa Arbiol. Muy bien, Carlos. Pues muchas gracias por el panegírico que has hecho en la presentación de mí. Y quieres pasamos a hablar de esta edición actualizada, ampliada del libro. Sí, José Antonio, por supuesto. Bueno, evidentemente, a tenor de la primera edición, que tuvo bastante éxito, era importante hacer una nueva versión ampliada, actualizada, donde los diferentes datos de esta coyuntura endiabladamente compleja pues fueran puestos en limpio. Y así surge pues esta versión actualizada, ampliada, con un nuevo prólogo, un nuevo epílogo, nuevos anexos, nuevas adendas, algún excurso adicional, bibliografía ampliada, bibliografías también nuevas, ampliadas. O sea, es un trabajo bastante más satisfactorio que el anterior. Entonces nos encontramos promediando un 2020 con una edición ampliada en cuanto al contenido central, con nuevo prólogo y con un epílogo. Y digamos, José Antonio, ¿por qué y de qué manera llegamos a esta reedición de tu manual de trinchera? Pregunta pertinente, Carlos. Ciertamente, el libro adolecía de ciertas inconcreciones que habían dejado esto un poco desfasado. Claro. Y así pues era preciso meter unos materiales, aprovechando, eso sí, la coyuntura de la pandemia por coronavirus, la llamada pandemia por coronavirus o COVID-19. Todo esto pues nos daba pues una certeza de que el público podría entender mejor todos estos procesos, porque el libro, tal y como dijo Ernesto Ladrón de Guevara en una reseña, el libro, reitero, había resultado muy preclaro y premonitorio en varias cosas. Y es ahí por lo que creíamos necesario hacer esta ampliación. Muy bien. Vos, fuera de todo lo que fuimos aprendiendo sobre la marcha de este fenómeno mundial, que como digo siempre estoy aburrido de nombrarlo, de todas las formas posibles de las que se pueda nombrar, ahora nos fuimos enterando de que hubo un evento 201, de que hubo un ensayo más que cínico de una posible pandemia, de que hubo anuncios de todo tipo por parte de todos los personajes de la sinarquía desde años atrás, como en el caso de Barack Obama y muchos otros, por parte de películas de Hollywood, dentro de lo que se llama programación predictiva. En tu caso, ¿de qué manera percibías lo que podía pasar y cómo es que lo plasmaste en tu primera edición? Sí. La lógica interna de estos procesos, como decimos, no debe tanto leerse en la literalidad de los hechos que vamos viendo a través de los medios sinárquicos, como apelando a la lectura implícita de la historia en los últimos 3 siglos. Sí. Estamos hablando, como no, de la dialéctica hegeliana, de todo el pensamiento ilustrado, todo esto que se ha dado en llamar el pensamiento de la modernidad, ¿no? Partiendo de estos eslabones filosóficos por mera deducción y a tenor de aquel proyecto denominado Agenda 2030, se puede comprender
puede incluso anticipar el desarrollo de este simulacro que evidentemente no escapa bajo ningún punto a los fines de la propia élite, ¿no? Y aquí el libro, como decimos, tenía la virtud de no suministrar, digamos, datos muy concretos o peregrinos, sino de captar la esencia del mapa a partir de la totalidad de lecturas que éste nos permitía. En resumen, la capacidad del libro brillaba ante todo por su condición sintética, de vulgarización, de explicar de la forma más llana posible todos estos procesos, desdeñando, deslegitimando la propia jerga de la autenticidad sinárquica, esa propia jerga que hace que esta misma gente acuñe los propios términos que quieren que utilicemos, por ejemplo, nuevo orden mundial, en oposición al viejo orden cristiano. Ahora, José Antonio, hay una interpretación que, al menos por mi lado, a la cual adhiero, que un poco habla de, indudablemente, en sentido general, en el más concreto de los sentidos, un ataque brutal, como una especie de, como se dice, manotazo de ahogado de la sinarquía, jugando todas las cartas a una sola mano, pero que también hay un fondo, y vos hablabas recién de una cuestión de 3 siglos, como que hay un fondo de venganza histórica relacionada especialmente con 2 puntos. La venganza de los sefaradíes, diferida en ese caso 5 siglos, expulsados por Don Isabel la Católica, y a la vez una venganza musulmana con un par de siglos más de diferimiento. ¿Vos qué opinás de ese punto de vista? Sí, es muy pertinente porque efectivamente, los procesos de esta sinarquía, y un momento, cuando hablamos de sinarquía no vamos a hablar de ningún alguien concreto, estamos hablando de un ente o inercia que cohesiona diferentes líneas de acción golpeándolas contra el objetivo a batir. En este caso España y su proyecto de la hispanidad. La expulsión, ¿verdad?, propiciada por los reyes católicos y el progresivo proceso de islamización de Europa, de acuerdo al programa Eurabia, tal y como Badior lo define en su libro, Eurabia, de Europe Arab Axis, todo esto, decimos, participa de esa misma idea de destruir el viejo orden que es cristiano. Por lo tanto, y es aquí donde el libro incide en su línea filosófica dura. Esta historia filosófica tiene 7 siglos, realmente, no 3, tiene 7. Sí. Arranca en el siglo XIV, con lo que se denomina el nominalismo, ¿no?, de Guillermo de Ockham, y el voluntarismo de Juan Duns Scoto. A partir de aquí, los elementos filosóficos de infiltración van a estar destrozando progresivamente el sustrato espiritual del mundo católico. ¿Cómo se destruye esto? Evidentemente, con un revanchismo frente a ese proyecto de aunar una serie de mensajes que no podían cuajarse, amén, evidentemente, del imperio de la media luna, que supone, pues, para Europa una asimilación antinatural de su historia. No sé si la idea queda clara. Ahora, José Antonio, otra forma de interpretar esta cuestión de venganza ancestral, por parte al menos de 2 actores, dicho de manera elegante, tomándome de lo último que vos decías, este actor que forma parte de esta venganza, que es el de la media luna, y el otro actor, que es el de la estrella de las 6 puntas, ¿son socios o da la casualidad que los dos confluyeron como por arte de magia? De todo, ateniéndome aquí a la lectura del maestro Gil de la Pisa, que ha estudiado esto a fondo, al hablar de la sinagoga de Satanás, sí, tenemos que entender, y yo así lo veo, que el islamismo es, digamos, un grupo mascota de la sinagoga de Satanás. Todos los objetivos no se pueden valorar en un plano de igualdad. Vemos como hay masas humanas que están siendo utilizadas con fines alevosos, bajo un discurso falsamente humanitarista, todo ello envuelto en una demogresca dialéctica de difícil asimilación que permite este tipo de fenómenos avancen. Sin embargo,
yo creo que el problema no es tanto lo que deciden unos como lo que decidan otros, cuanto el poder oculto sin rostro está, digamos, mediatizando sus líneas de acción para que el Islam, de forma totalmente inasimilable, se estrelle contra Europa. No así los intereses sinárquicos relacionados a Satanás, que realmente utilizan al mundo islámico como si fuese pues un arma, ¿no? Un arma contra ese proceso demográfico inasimilable. Europa está sufriendo ahora, digamos, un relevo étnico sin parangón en su historia. José Antonio, el tema chino formaba parte de uno de los tópicos de tu primera edición, forma parte del análisis de tu nueva edición. Sí, sí. Ya lo dijo Mao, cuando China despierte el mundo temblará. El mundo está temblando porque China ya despertó. La síntesis del nuevo orden es precisamente el modelo chino. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos la tesis capitalismo, la antítesis comunismo y la síntesis capitalismo-comunismo chino, comprenderemos por qué interesan a los amos del mundo que este modelo se traslade a todas las partes del globo. China, digamos, ha sido el laboratorio, pero una vez este modelo haya sido superado y la Agenda 2030 va a permitir que esto avance, los chinos, digamos, habrán adquirido la condición espiritual, al menos en un plano meramente económico, de control totalitario de los recursos, por lo menos del Occidente. Dicho esto un poco a la pata a la llana, porque es cierto que hay una alternativa, y es el tercer mundo. Y aquí tenemos el papel que puede desempeñar África. En este momento África, cierto es que se ha convertido en el gran contenedor de basuras del planeta. Y China contribuye mucho a esto. Sin embargo, quizá el problema se fundamenta tanto con el eje China-Rusia, la nueva ruta de la seda que se está desarrollando hacia Europa y una posible ruptura de la clásica bipolaridad entre el mundo anglo-sionista y el mundo oriental. Podríamos decir, haciendo una imagen, o sea, China es una suerte de nuevo estalinismo, con ojos rasgados, con un idioma no a la usanza que solemos conocer los occidentales, sino hecho más bien con caracteres, pero es más de lo mismo, es un estalinismo fuera de... un estalinismo con caracteres y con ojos rasgados, un estalinismo aún más agudo, más agudizado, más ferviente, más cruel. Bueno, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, tal y como el padre Julio Membiel, uno de los grandes cerebros de la cosmovisión y lectura teológica del nuevo orden, sabemos que China es el país del dragón y que China es una nación, curiosamente, toda ella, desde la perspectiva católica, decimos, consagrada a Satanás. Si comprendemos que el nuevo orden prefiere incluso este modelo absolutamente asumido junto a otros comunismos periféricos al chino, como puede ser, por ejemplo, el caso de Corea del Norte, Laos, todas aquellas ruinas que quedan más o menos, que subsisten de alguna manera u otra, comprendemos como en China la amalgama ha cuajado, porque la sumisión a la era tecnotrónica consigue explicar cómo sus procesos de producción no invalidan la legitimidad de su régimen político. Y es lo que hace que China esté muy fuerte. De ahí su actual ataque al catolicismo. No al catolicismo oficial, que es el catolicismo comunista auspiciado por Jorge Mario Bergoglio y por todos los poderes judeo-masónicos que han tomado el Vaticano. Ahora, José Antonio, ¿qué es esta historia que confieso no haber profundizado demasiado de una especie de iglesia patriótica china que quiere absorber la iglesia católica china, justamente? ¿De qué trata esta iglesia patriótica china? Sí, es dicho de forma un poco simplona, se trataría de un trasvase de los rudimentos clásicos de la antigua teología de la liberación de los años 50 y 60, que amalgamó en Hispanoamérica ciertos colectivos, con un modelo neomarxista clásico donde la religión oficial es sincretista, marcadamente luteranizada y con un culto servil a papá Estado. En este sentido, la lacayuna neo-pseudo-iglesia católica oficial
China es claramente una iglesia anticatólica. Anticatólica porque aparece siempre mediatizada por los poderes fácticos. De ahí que los intereses sinárquicos, reitero, la miren de forma bastante benevolente, porque no les puede pisar los callos, no les puede realmente hacer ningún daño. Es por eso que los católicos auténticos, los católicos chinos, sean disidentes y estén perseguidos. Realicen sus actividades y sus estudios en seminarios ubicados en pisos dispersos, en una situación casi de absoluta postración, cual si habláramos de los tiempos de las catacumbas y de la persecución de Diocleciano. Ahora, José Antonio, el título de tu libro y su subtítulo aluden invariablemente a que fuera, o junto, mejor dicho, a un fuerte análisis, hay una propuesta de tratamiento, o digamos, se cumple ese círculo virtuoso de diagnóstico y tratamiento. ¿Qué agrega tu reedición de cómo sobrevivir al nuevo orden mundial, un manual de trinchera, en esa función de cómo tratar estas cosas, cómo resistirlas, cómo atacarlas? En efecto, Carlos, nuestra lectura diagnóstica del nuevo orden era de orden práctico y va destinada pues a un público muy concreto, que es al español, concretamente porque es un libro pensado en el público español, pero también se puede extrapolar desde luego a otras geografías del área hispanohablante, que plantean toda la posibilidad de alterar lo macro a partir de la modificación de lo micro. Y todo esto debe partir del individuo de carne y hueso concreto. Aplicado al panorama español se torna difícil, pero yo entiendo que en otras geografías, en otras latitudes, esto también se puede dar por hecho. El libro incluía en su primera edición una guía con prescripciones para combatir el nuevo orden desde los aspectos más prosaicos de la vida cotidiana. Dada la calidad de esta guía, que ha sido bastante elogiada por mucha gente, creíamos que había que dejarla tal cual estaba. Sin embargo, hemos añadido otras pautas de comprensión que permiten asimilar que esta guía, donde vamos a dar una serie de consejos básicos, ¿no?, como puede ser, por ejemplo, efectuar los pagos en efectivo ante el avasallador y galopante imposición de las tarjetas de crédito y los propios chips que anticiparán ese biochip, la marca de la bestia encriptada. Sí. Cosas así como la adquisición de oro y especialmente de plata, el fomento de la compra en el pequeño comercio, una serie de cosas también relativas al lenguaje, ¿no?, a la destrucción, ¿no?, de esa jerga propia de la corrección política, y otras cosas prácticas como por ejemplo evitar la ingesta de flúor, que es evidentemente uno de los elementos clásicos del nuevo orden, como el fenol A, entre tantas otras cosas como mirar con ojo crítico todos los productos comerciales procedentes, por ejemplo, de Hollywood, de la música degenerada pop, sobre el turismo de explotación, hablamos de redes sociales, hablamos por supuesto de catolicismo, no solo de catolicismo en cuanto a dogma de fe, sino catolicismo cultural, señas de identidad de unas patrias que están siendo arrasadas, toda una serie de cosas relativas también a la familia, los vínculos familiares, los bienes inmuebles, las fincas rústicas, en fin, incluso los saberes más básicos, como puede ser saber coser un botón, hacer un fuego, todo esto contribuye a que el sujeto tenga conocimientos que le permitan ser autosuficiente ante la nueva era de precariedad que se avecina. Puesto que una vez la sabiduría ha sido dinamitada y el conocimiento ha sido expropiado, nos queda la información. Pero es que la información hoy en día es una desinformación adulterada por los propios medios del sistema, por los propios gobiernos que sirven alevosamente a intereses plutocráticos, multilaterales. Todo esto es muy difícil, digamos, de sintetizar. Pero, insistimos, por la vía de la mera intuición, y ahí está la crítica de la razón intuitiva que ha guiado este muestrario de cosas, se puede crear un sujeto nuevo. Un sujeto nuevo, quiero decir, un sujeto a su manera disidente que combata desde su propio vivir las costumbres que nos está imponiendo el nuevo orden. José Antonio, sos un crítico absolutamente fundamentado del Concilio Vaticano II. Te voy a hacer una pregunta un poquito, ahora que se viene hablando de mucho de distopía.
o sea, el Concilio Vaticano II era en el fondo un proyecto distópico que buscaba llegar a este punto, a que el jefe de la Iglesia, quien debiera ser, dicho de alguna forma, el jefe espiritual de Occidente, sea una pata absolutamente firme de la sinarquía. Sí, sí. A ver, dedicamos en el libro precisamente un capítulo a este tema tan espinoso. Entendemos que cuando el Papa Pío XII muere el año de 1958, toda la judeomasonería activa su plan de infiltración en su fase terminal. Y es cuando, una vez consiguen quitarse de en medio a Giuseppe Chiri, que de hecho, ya sabes tú, Carlos, fue evidentemente electo papa con el nombre de Gregorio XVII, pero que por maniobras internas fue retirado, fue apeado, y en su lugar fue puesto Roncalli, es decir, Juan XXIII. A partir de ese momento tenemos muy serios motivos para plantearnos realmente si la Iglesia Católica visible, lo que queremos que la Iglesia no es realmente más que una neoiglesia bastardeada, emanada de aquellos poderes ocultos sin rostro. Todo esto, evidentemente, pues hace que la figura del Papa, tras el ascendimiento de Juan XXIII y Pablo VI, haya quedado reforzada, hasta el punto de que hoy en día hay un mal entre los católicos que es la papolatría. La papolatría es un mal que hace que el católico, o al menos, aunque esté protestantizado por el católico, con algo de razón, de razón, asuma que lo que está diciendo, por ejemplo, Jorge Mario Bergoglio, el obispo de Roma vestido de blanco, aunque sea una catarata de herejías ininteligibles que repugnen a la inteligencia católica, pues lo acepte tal cual, por razones, insistimos, que escapan al recto juicio, al bien pensar. Pero no, pues es un galimatías tremendo, ¿verdad? No sé si he respondido bien a la pregunta. Sí, creemos que sí, que nos planteás en sentido positivo, valga la paradoja, que el Concilio Vaticano II apuntaba a que vivamos el colmo de la apostasía, dicho en tus palabras, que estamos viviendo en este momento. Ahora, nos encontramos con alguien que se llama José Antonio. José Antonio se llamaba también Primo de Rivera, y una de las cosas que creo haber aprendido bien por el hecho de residir en España, de tener una fuerte e intensa experiencia periodística alternativa, que incluye el campo de la política y de la historia, por supuesto. Quería, José Antonio, que me comentaras, si es necesario que me corrijas, la construcción que yo me hice acerca de José Antonio Primo de Rivera, que es la siguiente, como que, digamos, Franco salvó a España de que España sea una provincia o la categoría administrativa que tuvieran cada uno de los territorios constitutivos de la Rusia de Stalin. Eso creemos que es indudable. Pero vemos, o sea, construimos una imagen de José Antonio Primo de Rivera como que era un personaje realmente que hubiera sido mejor, si se quiere, ideal, ¿cómo podríamos decir? Más contemplativo, más inclusivo, más moderado, que hasta hubiera tomado el tema republicano de otra manera. Digamos, se habla mucho y hasta también se acepta un poco del lado nacional que hubo cierta venganza hacia el bando republicano. Es una interpretación correcta acerca de José Antonio, que recordamos fue malogrado por los republicanos, asesinado por los republicanos. Sí. Bueno, de entrada hay que matizar las cosas. Tanto Franco, que era leal a la República, como José Antonio, per se, que era republicano y que fue asesinado por los rojos, sí. Esto es importante dividirlo, porque la falange, el pensamiento falangista, el nacionalsindicalismo es republicano per se, pero evidentemente el marxismo-comunismo infiltrado en España, vamos a denominarlo simplemente como rojo. Por un lado tenemos los republicanos, los leales a la República,
y luego estarían los rojos, simplemente. Los rojos, es decir, aquellos grupos que servían a Moscú, a los intereses de Moscú. José Antonio se enfrenta ante varios problemas. Él intenta armonizar en el nacionalsindicalismo una tercera vía que respete las identidades de los principios de la tradición españoles sin menoscabar la línea continuista de esos principios vehiculares que están más allá del tiempo porque forman parte del patrimonio exclusivo de la España eterna. Sí. Franco era monárquico, tenía tendencias monárquicas y era ante todo tradicionalista, muy próximo al carlismo. Franco vendió sobre todo de Víctor Pradera, pero evidentemente comprendía que el programa nacional sindicalista de José Antonio ofrecía unas garantías de justicia social inmensas. Por eso, cuando Franco crea el partido único, la falange tradicionalista de las Jons, pues está intentando sintetizar el principio fundamental del carlismo con las líneas vectoriales del pensamiento josé antoniano. La falange, digamos, es un sueño literario, poético, lírico, idílico, que tuvo en José Antonio pues su mejor plasmación. Pero en el terreno de la realidad política tuvo que ser Franco, que tenía realmente alma de estadista, aunque era un buen militar, un gran militar, quien consiguió enfocar estas ideas en una dirección única, en una unidad de destino, que es lo que permitió que España, durante 40 años que estuvo con Franco, pues tuviera, digamos, la suerte de ver la victoria temporal del anticristo aplazada. Y ahí está, digamos, el triunfo de aquel periodo, hoy en día tan denostado, ¿no?, por la moderna historiografía marxista y sectaria. José Antonio, sos autor de al menos otro título. ¿Podríamos hablarnos acerca de tu otro libro o tus otros libros? Sí, bueno, sí, tengo 2 libros más, pero el que aquí creo que es más pertinente es España y sus demonios. Sí. España y sus demonios, que he tenido pues una acogida desde luego más tibia que este libro. Intenta explicar todas las claves del pensamiento españolista sin rasgarnos las vestiduras en aras al acatamiento de la corrección política. Yo creía que este libro pues podría explicar un poco en clave españolista los aspectos que en el libro de cómo sobrevivir al nuevo orden mundial, un manual de trinchera, no habían sido tratados porque eran desde luego más generales. Este libro, España y sus demonios, ofrece algunas claves para comprender la apostasía de España, la actual sumisión al nuevo orden de esta patria traicionada, todo lo que significó el régimen del 78 en la demolición precisamente de la soberanía española, y tantos otros males, del arco que puede ir de lo educativo a la mera sociología, a la infiltración de los más media, para comprender la devastación que ha sufrido España en 4 décadas ominosas y terribles, que bueno, que todavía no han terminado porque esto está en marcha, sigue adelante. José Antonio, y ya para ir concluyendo, vamos por más de media hora de, creemos que una más que jugosa y rica entrevista. ¿Cuál es tu lectura del tema Trump? Sí, es Trump. En el momento en el que apareció, resultó muy problemático. Era la mejor opción posible, porque frente a aquella peligrosísima psicópata Hillary Clinton, pues Trump, pues bueno, nos ofrecía unas garantías. Sabemos que ha sido, pues, que ha hecho muchísimo bien por la economía de los Estados Unidos, pero también sabemos que no se ha bajado, digamos, del tren sinártico. Los intereses de Trump son los mismos que, por ejemplo, los del Partido Demócrata, en cuanto pues están promocionando el sionismo, están promocionando el Estado de Israel y tantas otras cosas que desde la disidencia pues se suelen ver con recelo. No obstante, yo creo que aquí el problema no es tanto Trump como el despertar del pueblo useño, de cómo los Estados Unidos de América están despertando tras el infausto paso que tuvo el tal Barack Obama en aquellos 8 años absolutamente devastadores, donde el marxismo cultural llevó a unos extremos insospechados. La sociedad useña creemos que está bipolarizada, y esta bipolaridad
no es buena, pero tampoco es, desde luego, derrotista, porque creemos y afirmamos que la percepción que tenemos nosotros en cuanto foráneos de los Estados Unidos siempre será sesgada o limitada. Es importante mirar a la América profunda, a la América de los grandes latifundios, de los grandes horizontes, aquel lugar donde el Colt 45, la tradición de los viejos pioneros que fueron a conquistar el oeste, pues todavía tiene su impronta clásica. No a esa América residual, totalmente bastardeada, y cuando digo América estamos hablando del enemigo americano, tal y como Alain de Benoit lo describe. Hablamos de esa América que se define y sintetiza en los rascacielos de New York, ¿de acuerdo? En el gran simulacro de Wall Street, en aquel poder oculto sin rostro que tiene pues ahí su carta de presentación, ¿no? En aquel dechado, por así decir, de impostura protestante y luterana, que ha sido pues este mundo, este eje anglo-sionista, descaradamente lesivo para el interés de los pueblos y el bien de la humanidad en sí misma. José Antonio, ahora sí, para ir terminando, ¿qué opinas de la siguiente interpretación de que en el 2020 España o renace o muere, o hay alguna otra posibilidad? Pienso que España está en estos momentos en un punto de no retorno, en el punto de inflexión. Las decisiones que se tomen ahora, tras la denominada nueva normalidad, determinarán el definitivo hundimiento y desaparición de España o su hipotético y posible renacer. Abogo por una restauración tradicional de los principios vehiculares clásicos que han hecho a España grande. Pero insistimos, todo es adverso. Satanás dirige en estos momentos España. España está, digamos, postrada, dejada a los pies del mal. Y esto es muy peligroso, sobre todo cuando vemos que la propia jerarquía católica ha traicionado al pueblo español. Lo hemos visto hace poco, el pasado mes de octubre, cuando se profanó la Basílica del Valle de los Caídos para sacar el ataúd del jefe del ejército del Estado, Francisco Franco. Fue un escenario verdaderamente repugnante. Y las cámaras, las pantallas de televisión mostraron aquel hecho con ese amarillismo pornográfico de los regímenes degenerados, ¿no? Fue un escenario dantesco. Sí. José Antonio Bielsa Arbiol, tus plataformas en redes sociales, tus vías de contacto en caso que quieras suministrarlas al público de TLB1. Conservo una cuenta abierta en Twitter. Todas las demás las he ido cerrando simplemente porque me resultaban difíciles de mantener, y creo que nuestro frente de batalla no está tanto en las redes sociales, no está tanto en el mundo virtual como en la calle. Sí. Es dicho que la gente empiece a plantearse que como sociedad civil, si quieren exigir algo, si quieren defender los derechos históricos que España y evidentemente la hispanidad ostentan, tienen que manifestarse en la calle, a pie de calle. El frente está en todas partes, decía Charles de Peguy, pero efectivamente no tanto está en las redes, que sí, como ahí afuera, en la calle. Por supuesto. José Antonio Bielsa Arbiol acaba de reseñar la reedición de Cómo sobrevivir a un nuevo orden mundial, un manual de trinchera, por supuesto, acompañado de interesantísimas y profundas reflexiones acerca de la España del presente, del pasado y de lo que pueda quedar de ella, que ojalá sea, por supuesto, un renacer tradicionalista, genuino, cristiano y integrado también a una Europa renacida, por supuesto. Gracias, José Antonio Bielsa Arbiol, por recibir a TLB1 Toda la Verdad Primero de Buenos Aires, Argentina. Sí, muchas gracias, Carlos. Una cosa más, sí, el libro lo pueden adquirir los lectores de la Argentina a través de la plataforma Amazon. Y muchas gracias, por supuesto, al grupo TLB1 y por supuesto, a tu encomiable trabajo, que es digno de admiración. Muchas gracias, Carlos. Gracias, José Antonio.